Seguimos platicando y charlando del libro El Discipulado en la Nueva Era, tomo uno del maestro Duhualcul y Alice Bell. Quiero volver a decir en todas las grabaciones que me acuerdo, tengo la oportunidad de comentar que las grabaciones yo las hago en vivo, totalmente en vivo, por supuesto aquí donde yo vivo. Y bueno, tengo perros y de repente tocan y ya sabrán todo el escándalo que pasa. De repente se me olvida, como en el teatro, ¿verdad? Silenciar el teléfono, como pasó en una de las cápsulas, y van a escuchar que están hablando por teléfono y todo eso. Donde me encuentro yo también, enfrente está el Hospital 20 de Noviembre. En la parte de arriba tienen el helipuerto. Entonces llega un helicóptero rojo, que es el único que llega, o el de la policía, porque son los dos únicos que vemos. El rojo trae pacientes o luego trae órganos. Bueno, el escándalo es espantoso, que eso es lo que yo quiero decirles. No hemos tenido la oportunidad ahorita de que se vea todo eso. En las ventanas, aquí en las ventanas, la mayoría de los pichones que andan aquí en el multifamiliar, yo les doy de comer. Entonces, diseñé en la parte que tenían el pretilito, les adapté para que no se caiga el maíz y tenga yo problemas en la parte de abajo. Y entonces llegan sin que yo esté de mentiroso, llegan como entre 50 y 60 y se van y regresan otros. Entonces, cuando eso ocurre, puede ser que ustedes también estén escuchando los pichones, porque tengo aquí mucho ruido. Pero eso no implica ni ha impedido nunca que nosotros estemos haciendo nuestra labor de difundir precisamente la lectura de los libros. Vamos a continuar con la lectura. ¿Qué tenemos aquí? Déjenme hacerlo chiquito porque de repente así es esto. Y dice El Discipulado en la Nueva Era, tomo uno, por el maestro tibetano Dohualcul Alice Bailey. Entre la impersonalidad y el desapego, pues dimos ahí un break, como dicen, para poder entender de qué estamos estudiando, qué es lo que nos dice, ¿no? Dice aquí, no es obediencia al maestro, nos ha estado haciéndole énfasis el maestro Doholkun, si lo que se requiere es obediencia al plan. Para poder entender ese plan, está muy lejos de nosotros, ¿eh? En la gran invocación, por eso escuchamos y decimos nosotros, el propósito que el maestro, los maestros conocen y sirven. Eso es bien importante. Lo que se requiere es obediencia al plan, no obediencia al maestro, por más que lo enseñen las escuelas ocultistas de tipo antiguo. La obediencia que se pide está basada en el creciente reconocimiento del plan para la humanidad, tal como surge en la conciencia de cada uno a través del proceso de meditación y el servicio definido, basado en un creciente amor hacia sus semejantes. La obediencia que se solicita es la de la personalidad al alma, a medida que el conocimiento, la luz y el control del alma se hacen cada vez más potentes en la mente y en las reacciones cerebrales del discípulo. Este problema de la obediencia oculta no surgiría si la relación entre alma y personalidad o entre discípulo y maestro fuera completa y sólidamente establecida. Todo el asunto consiste en la ceguera y la falta de conocimiento del discípulo a medida que se afirma la relación.
No pueden surgir divergencias fundamentales de opinión. Las metas del alma y de la personalidad se mezclan y fusionan. Los objetivos ante el discípulo y el maestro son los mismos, y la vida grupal condiciona el servicio que ambos prestan. Las limitaciones del discípulo despiertan, por lo tanto, la duda y el temor de que el maestro y su alma le exijan demasiado. ¿No es verdad, hermano mío? Lo que hace vacilar ante la palabra obediencia es el aferramiento a las interpretaciones, deseos e ideas de la personalidad, lo que impide aceptar inmediatamente las sugerencias de los maestros. Literal y efectivamente es el amor a sí mismos y a sus propios puntos de vista. Quisiera recordarles que el maestro solo hace sugerencias al discípulo, aunque pueda hacer afirmaciones positivas acerca de los asuntos humanos. Estas afirmaciones podrán ser totalmente correctas, sin embargo, el neófito está generalmente enceguecido o influido por su propio punto de vista para aceptarlas. Solo se puede obedecer cuando se ha desarrollado cierta comprensión y se posee visión incluyente. Si se carece de ellas, con el transcurso del tiempo se hará lo que el maestro solicita. Visión incluyente. Tenemos que tener también conciencia grupal. Por eso el maestro siempre dice que no seamos separatistas, que aprendamos a unirnos a un grupo de personas que puede ser que hayan caminado un poco más que nosotros y podamos hacer más amplio el servicio. Pero lamentablemente con la visión mística que tenemos, las medallas nada más las queremos para nosotros, el reconocimiento para nosotros y todo lo que ya sabemos, las fotografías para nosotros. Y así no es esto, así no es esto. Anteriormente me referí a la existencia de los discípulos y de los discípulos mundiales. A lo mejor se hace ahorita una pregunta, la persona que es primera vez que está escuchando esto, ¿qué es un discípulo mundial? Bueno, un discípulo mundial, así conocidos, fue Blavatsky. Ella fue un discípulo mundial. Alex Bailey fue un discípulo mundial. Y no me voy a meter en más. Si nosotros pertenecemos a escuelas y nos hacemos la pregunta, ¿qué? El venerable maestro tal y tal y tal, o tal encargado de tal escuela, no es un discípulo mundial, no, no son discípulos mundiales. A pesar de que pudiera uno estarse imaginando, sí, eh, recuerdo, pongo el ejemplo no por molestar a nadie, reitero, pero yo tengo que poner ejemplos porque las pláticas van dirigidas a personas que es primera vez que están escuchando esto. Aquellos que ya hayan caminado y todo eso, bueno, pues eso, como dice aquí, pues ya es rollo de cada quien, pero en las cárceles no se sabe mucho de lo que nosotros estamos platicando ahorita aquí. Entonces, yo recuerdo porque he tenido la oportunidad de convivir con muchísima gente que pertenece a muchísimas escuelas. Y recuerdo que me decía esta persona de ese grupo de estudios de él, pero el venerable Samael fue un discípulo mundial, no, no fue un discípulo mundial, es que eso es lo que no hay que confundir.
No sé pronunciarlo en francés, pero el fundador de la Gran Fraternidad Universal tampoco era un discípulo mundial. Fueron discípulos de estos discípulos mundiales. Eso es lo que nosotros tenemos que estar viendo y pensando. Una persona también muy cerca de mí, de la familia, me hizo la pregunta que si el Papa era también un discípulo mundial. Le dije que no. Le dije que no. Son discípulos de ellos. Y por lo tanto, como hay 7 rayos, pues pertenece cada quien a X rayo y todo eso. Entonces, aquí dice, discípulo mundial es el hombre o mujer que lograron un verdadero ajuste entre lo particular y lo universal, entre lo específico y lo general, y entre las propias condiciones de su esfera ambiental y el mundo externo de almas necesitadas. El problema que encaran estos discípulos no es de ajustar las relaciones entre el hombre espiritual interno, el alma y su instrumento, el yo inferior personal, sino cumplir las obligaciones inmediatas de la personalidad y al mismo tiempo producir un efecto en el mundo circundante de los hombres, debido a un fuerte impulso interno y a la necesidad que sienten de hacerse cargo del servicio, perdón, y de las responsabilidades de su maestro y de su grupo. Estos hombres y mujeres son siempre discípulos aceptados en el sentido académico del término y pueden ser receptores de la impresión espiritual, haciéndolo si quieren a voluntad. Son personas integradas desde el punto de vista de la personalidad, susceptibles en todo momento de establecer contacto con el alma. No alcanzaron la perfección porque aún no son maestros. Tienen por delante la cuarta iniciación, pero sus propias imperfecciones no constituyen el principal punto de ataque del alma ni su mayor preocupación. La necesidad y demanda mundiales de ayuda espiritual y psíquica imperan en su conciencia. Poseen una clara visión respecto a las personas, pero básicamente no critican. Reconocen automáticamente la imperfección, pero poseen comprensión amorosa y están dispuestos a ayudar en cualquier nivel donde la necesidad es grande. Ni los discípulos mundiales, ni los discípulos aceptados son místicos visionarios o vagamente idealistas, sino hombres y mujeres que tratan inteligente y prácticamente de transformar el plan ideal en un experimento factible y triunfal en la Tierra. En esta tarea todos tienen la oportunidad de ayudar. La capacidad para llegar a ser discípulos mundiales depende eventualmente de la capacidad de descentralizarse y olvidarse de sus personalidades. Este olvido no involucra únicamente sus propias personalidades, sino también las personalidades de sus condiscípulos y colaboradores y de todos aquellos con quienes entran en contacto. Además, significa que en el futuro prestarán mayor servicio, impulsados a ello, porque sienten en sus corazones un ardiente amor por sus semejantes. El factor que debe considerarse aquí
es que los discípulos se obstaculizan con frecuencia a sí mismos porque no han aprendido a olvidar sus personalidades. Se preocupan demasiado de sus fracasos y son conscientes de una verdadera ineptitud. Se preocupan excesivamente de los miembros del grupo y no del alma del grupo. Ustedes, como discípulos, también se preocupan en demasía de las relaciones interpersonales por no estar suficientemente enfocados en el alma del grupo y en el maestro, centro y foco de energía del grupo. Si dejaran de lado toda crítica, cultivaran la alegría de la relación y trataran siempre de participar juntos en toda bendición espiritual impartida para ayudar al mundo, si procuraran como grupo hacer contacto con el maestro y estuvieran en condiciones de conocer su grupo, eliminando toda ansiedad por el éxito o no del servicio designado, ayudarían grandemente en la tarea que enfrenta el maestro de cualquier grupo. La fusión necesaria siempre debe de tener lugar entre los discípulos cuando se unen en el nivel del alma y cuando el factor dominante es el servicio que se debe prestar y no cómo prestarlo, de lo cual es responsable cada discípulo independientemente. El maestro no entrena a un grupo de hombres y mujeres para ser buenos y obedientes, cumplir sus deseos y llevar a cabo sus propósitos, sino para que se inicien y lleguen a ser maestros, objetivo que nunca pierde de vista. Por lo tanto, como discípulos, deben aprender a manejar fuerzas y a llevar energías a una esfera determinada de servicio, y este hecho deben tenerlo constantemente presente. Los discípulos son elegidos por el maestro, pues a pesar de todas las limitaciones personales y de acuerdo a su capacidad, responden individualmente a la visión inmediata de la unida jerarquía y a los métodos que ella se propone emplear para materializar esta visión. La visión jerárquica, hasta donde puedan comprenderla, es la respuesta de los maestros a la impresión superior, a la cual están sometidos y a la que dan su asentamiento de acuerdo al rayo y no a la etapa de desarrollo. El maestro reconoce a quienes reconocen el plan y tratan con total y calificada dedicación de ayudar a llevarlo a cabo. Luego los estimula grupalmente por tener idéntica visión y dedicación, lo cual les permite bajo ese estímulo e inspiración ser más efectivos en la línea de servicio elegida. Por supuesto, es autoelegida. Por eso quisiera que reflexionen cuidadosamente sobre los siguientes reconocimientos. Primero, el reconocimiento de la visión. Segundo, el reconocimiento del plan, porque visión y plan no son la misma cosa. Tercero, el reconocimiento que el maestro acuerda al grupo de aspirantes dedicados cuando los acepta como sus discípulos. Cuarto, el reconocimiento de las ideas del maestro como metas para sus futuros esfuerzos. Y 5, el mutuo reconocimiento de ustedes como almas y servidores.
Por supuesto que surgen mil preguntas y dudas. O sea que si yo pensaba que había caminado en otras escuelas y que ya era yo Juan Camaney, pues resulta que me vengo dando cuenta que estos requisitos están bastante difíciles de llevar a cabo en una sola vida. ¿Cómo voy a tener el reconocimiento de la visión con la meditación mística o guiada? No se puede. En la meditación se utilizan triángulos para elevar las energías. Y todo lo, como dice aquí, el reconocimiento del plan y la visión no es lo mismo. Ojalá y tengan esa libreta para estar apuntando, le ponen pausa, por eso estoy haciendo esto. Le ponen pausa, le escriben, lo copian y reflexionan sobre esto en esta vida, en otra y en las que ustedes quieran de acuerdo a su evolución de cada uno de nosotros. Cuando se comprendan debidamente estos reconocimientos, la jerarquía reconocerá eventualmente a un grupo de discípulos que podrá ser utilizado como canal por el cual afluirá energía, luz y amor espirituales a un mundo necesitado y agonizante. Entonces será dotado del poder de servir, pero no se le otorgará el maestro, sino que el grupo mismo engendrará ese poder que manejan los discípulos y se obtiene como respuesta a una vida correctamente vivida y un amor plenamente ofrendado. Hay una gran ley contenida en las palabras. A quienes todo lo dan, todo les será dado. Esto es verdad respecto al discípulo individual y al grupo de un maestro. Muchos aspirantes al discipulado no conocen ni comprenden actualmente esta ley. Tampoco se entregan plena ni libremente al trabajo de la jerarquía ni a quienes están necesitados. El maestro ya dijo ahí todo. Mientras no lo hagan, limitarán su efectiva y cerrarán la puerta de la provisión, no solo para sí mismos, sino para el grupo servidor al cual están afiliados. Tal es la responsabilidad. La clave para la provisión es la inofensividad de la personalidad y la dedicación de todos los recursos individuales al servicio de los grandes seres, sin restricciones y con espontaneidad como discípulos. Traten de vivir inofensivamente en pensamiento, palabra y acción. Y cuando material, emocional o temporalmente nada se escatime y se aplique la fuerza física y se donen los recursos con alegría, entonces el discípulo tendrá todo lo necesario para llevar a cabo el trabajo. Esto atañe también a los grupos activos de servidores. Tal es la ley. Es innecesario decir que la perfección no es posible todavía, pero sí debe haber un mayor esfuerzo de los discípulos para dar y servir. Por último, para terminar, por lo tanto, llegará infaliblemente el día en que como individuos y como parte del grupo de un maestro, subordinarán sus vidas personales a la necesidad de la humanidad y a la intención del maestro. Entonces serán y no lucharán tanto por llegar a ser, darán
y no combatirán constantemente la tendencia a no dar. Olvidarán sus cuerpos físicos y no les prestarán tanta atención y el resultado será mejor salud. Pensarán y no vivirán tan profundamente en el mundo de los sentidos. Antepondrán sensata e inteligentemente y como un procedimiento normal el trabajo del maestro y el servicio de los demás. ¿Cuál es ese trabajo? Constituir un grupo activo, inteligente y consagrado de servidores por el cual los planes jerárquicos puedan llevarse a cabo y constituir en el plano físico un foco de energía espiritual. Entonces podrá ser empleado por la jerarquía para ayudar a toda la humanidad, particularmente en esta época de crisis. Los planes de la jerarquía, así como encarnan la voluntad de Shambhala, pueden ser llevados a cabo y lo son. Sin embargo, el proceso puede ser en forma consciente o inconsciente una respuesta masiva a la impresión. Entre los discípulos del mundo, la respuesta y consiguiente actividad es hecha en forma consciente, lo cual conduce a empresas inteligentes. Vemos entonces que estas instrucciones personales que le dio el maestro a ese grupo de discípulos de él en aquella época, pues nos llegan en el 2026, pero muy interesantes y muy frescas para nosotros. Difícil quitarme la separatividad, la herejía de la separatividad. Me cuesta mucho trabajo unirme. El dar para el trabajo de la jerarquía es difícil que una persona quiera dar. Difícil. El maestro dice, la gente da cuando le sobra. Cuando ya no le sobra, ya no puede dar. Nos va a costar mucho trabajo el poder entender esa parte del discipulado. Se construyen templos, logias, catedrales, y uno ve y dice uno, pero alrededor hay tantas cosas. Pero bueno, cada quien en su evolución y todo esto. Seguimos en nuestras pláticas y charlas. Un día, les voy a platicar esto para terminar. Un día estaba yo viendo un video. Uy, pero ¿se acuerdan del VHS y el otro formato? No me acuerdo del otro formato, ¿cómo se llamaba? VHS y beta, creo que era. Y ahí lo estaba yo viendo porque me habían prestado eso. Su Santidad el Dalai Lama le pide a un Rinpoche que le lleve unas lecturas, unas lecciones a un grupo de personas totalmente aisladas allá del Tíbet para que no se perdiera precisamente el idioma del Tíbet y que se dieran cuenta que su santidad estaba al pendiente de ellos. Este Rinpoche, me gusta poner siempre este ejemplo, este Rinpoche era tercer nacimiento siendo Rinpoche, que quiere decir que en una vida fue Rinpoche, volvió a nacer siendo Rinpoche y en esta vida era Rinpoche. Por supuesto ya murió. Pero lo que le quiero decir es que fue tan inhóspito el viaje en burros, en mulas, porque pues, allá es así. Y cuando llegaron y yo vi lo que era ese lugar, me quedé sorprendido. No había absolutamente nada, como en toda la parte del Tíbet, pero estaban sus pobladores a un lado. Y ahí, en ese lugar tan
alejado y tan inhóspito, se encontraba un lama. Y ese lama era el encargado de conservar lo que nosotros acabamos de leer ahorita aquí, ese plan de la jerarquía. Con escasos recursos, pero él llevaba a cabo ese plan. Cuando llegó el Rinpoche, le llevó grabaciones de su santidad el Dalai Lama. En aquella época las escucharon, se las pusieron a la comunidad que había y estaban todos felices, felices, porque estaban escuchando algo que ellos sabían que existía dentro de sus corazones y mentes, y el Rinpoche, junto con otros lamas, se los habían llevado. Cuando yo vi eso, me encantó, me sentí tan identificado con eso que por eso decidí hacer, y lo digo a título personal, estas grabaciones para que les llegue precisamente porque sé lo que les estoy diciendo, que hay lugares que no tenemos ni la menor idea, pero ahí llegamos nosotros, ¿sí? Bien adoloridos, pero llegamos y dimos ahí. Ahora en la actualidad con las redes, pues muchos de ellos se siguen conectando con nosotros. Y eso a mí me dio muchísima alegría. Tergiverso todo porque es mi espejismo. Trato de agotar totalmente mi espejismo, cosa que no es fácil, pero yo le echo ganas. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos y vernos y hasta la próxima cápsula. Gracias.